están vislumbrándose o visualizándose cambios bien importantes que favorecen el desarrollo de proyectos más amigables con el medio ambiente, ¿no? Y yo quiero un poco incidir en ese tema, que me parece sumamente importante porque no solamente le generan calidad de vida al cliente, sino también genera un impacto muy positivo en el proyecto y en la ciudad o en el lugar en donde se encuentran emplazados. Sí, para nosotros los desarrolladores significa un mayor esfuerzo, no solamente de económico, sino también de diseño y de pensar las cosas mucho más a fondo. Pero creo que al final de cuentas esa especialización impacta positivamente en la ciudad e impacta positivamente también en el negocio, porque el hecho de especializar el sector hace que se llegue, o las personas que lo desarrollan sean personas, la industria o las empresas que desarrollan este negocio sean personas, industrias mucho más dedicadas, mucho más especializadas, valga la redundancia, y generen mayor valor o mayor perfección, si cabe el término, en el desarrollo de nuestros proyectos. Al margen de eso, creo que también el hecho de que el gobierno esté promoviendo los bonos o a través del Fondo Mi Vivienda para el sector medio y sector C y el segmento C, también promueve e impulsa el desarrollo inmobiliario, ya que evidentemente ayuda a que esas personas que les faltó un poco para poder obtener las facilidades, no solamente de crédito, sino también de precio o para calzar al producto, lo logren, sino también genera un mayor alcance en el mercado para poder seguir desarrollando vivienda. ¿Qué creo que es lo que está haciendo falta? Es un poco mirar tal vez al segmento medio, que también es un segmento bastante importante en traccionar la economía del país. Yo creo que ahí el gobierno no debería dejar de mirar a este segmento y tratar de impulsar a través del apoyo de normas y apoyo económico para que estas personas puedan obtener la vivienda. Yo creo que desarrollando, impulsando este segmento, podríamos generar muchísimo desarrollo, no solamente económico, sino también patrimonial a los usuarios finales. Y el hecho de contar de que una persona del segmento B cuente con un patrimonio genera una riqueza directa e indirecta, porque genera mayor impulso, mayor esfuerzo para poder lograr comprar o cancelar tu vivienda, y hace que ese impulso sea compartido por todos los miembros de la familia. Entonces, si bien es cierto, hay muchas acciones que el gobierno está generando para poder promover la vivienda social, yo creo que también no debería descartar o dejar de ver al segmento, a la clase media, donde hay, creo, también muchísimo potencial para poder generar desarrollo económico a nivel país, ¿no? ¿Qué es lo que estoy esperando, qué es lo que estamos esperando en los próximos años? Que ese impulso continúe. Eh, Estamos convencidos de que el gobierno es un actor importantísimo en el desarrollo inmobiliario, y creo que uno de los focos del gobierno va a ser justamente eso, ¿no? Satisfacer la demanda de vivienda que es enorme acá en el país. Yo creo que eso va a beneficiar no solamente al desarrollador, sino también al cliente final y sobre todo al país, porque va a generar riqueza patrimonial que como consecuencia tiene bienestar social en la sociedad, ¿no? Sí, creo que es importante lo que señala. Creo que de cara de las gestiones en sí, de las gestiones municipales y en general del gobierno, es importante este momento para poder repensar y poder poner más énfasis en lo que es planificación urbana, ¿no? Lamentablemente este tema tiene un factor político, ¿no? Lo que son tanto los planes o los reajustes integrales de zonificaciones, los planes específicos o un cambio de zonificación X,
tiene, pues, además de un proceso técnico, un proceso político, que es a través de las comisiones de desarrollo urbano de las distintas municipalidades, tanto las, o intervienen las municipalidades distritales y después las provinciales, ¿no? Y eso lo que genera hoy en día, hasta hoy en día, o lo que ha generado hasta hoy en día es mucha demora en este tipo de tramitación y no solamente demora, sino que también incluso a veces genera algunos indicios de corrupción, ¿no? Creo que al final eso creo que es un factor en el que tanto el actor como el mismo funcionario tiene que, digamos, ponerse a pensar y poder definir con anterioridad planes metropolitanos, reajustes integrales de zonificación, ¿no? Planes específicos que puedan tener una visión un poco macro, ¿no? No solamente recepcionar o recibir expedientes o expedientillos, sino que tener una visión un poco más a futuro, ¿no? En ese camino, en el caso de la Municipalidad de Lima, en ese camino estamos, ¿no? Con algunos problemas, como te digo, de índole, de falta de simplificación, incluso administrativa, que no únicamente corresponde a la misma entidad, sino que a veces están también determinados en las leyes. Gracias a Dios, hoy en día la ley de edificaciones y habilitaciones urbanas por lo menos ha establecido requisitos máximos que pueden ser hoy en día atendidos por o supervisados, digamos, por el INDECOPI, ¿no? Digamos, ayuda bastante, ¿no? Porque obliga un poco a los gobiernos regionales que puedan acogerse a estos requisitos máximos y no, digamos, empezar a incorporar algunos otros como antes lo hacían, ¿no? Creo que es un gran paso, creo que es algo que busca poder, digamos, tener dos aspectos. Lo primero es que, obviamente, con estos expedientillos, el trámite sea mucho más rápido, ¿no? Y a su vez, al tener una delimitación específica en cuanto a plazos, en cuanto a requisitos, te permite, por ejemplo, tener claro que si vamos a encontrar una construcción dirigida únicamente a vivienda, ¿no? Digamos que no supere los 100 metros cuadrados, la aprobación tenga que ser automática, ¿no? Y no como antes, que al final el ciudadano pues no tenía, digamos, claro, o incluso, ¿no? El mismo constructor no entendía mucho cuánto es que le iba a demorar hacer un trámite así, ¿no? Y hoy en día también tienen claro, por ejemplo, yendo ya un poco al extremo, ¿no? Que desarrollar un proyecto de centros comerciales, ¿no? Obviamente los plazos sí superan los 30 días, son 45, pero ya los ha definido la ley, ¿no? Y creo que queda mucho más claro para el agente económico saber que son 45 días y que después de ello, obviamente, hay ya la posibilidad de establecer quejas internas, la posibilidad de ir al INDECOPI, si en el caso, digamos, no se estuvieran cumpliendo estos plazos, ¿no? O si en el mismo TUPA tal vez no estuvieran establecidos, ¿no? Pero creo que son pasos importantes que, uno, ayudan al agente económico, aligeran un poco o, digamos, determinan un poquito mejor la cancha del funcionario que tiene que hacer estas actuaciones internas, ¿no? Y a su vez permite que se haga también una descarga interna y que permita poder hacer el otro enfoque que es importante, que es la planificación, ¿no? Y poder determinar en un distrito X cuáles van a ser las zonas que en efecto van a ser zonas comerciales, cuáles van a ser las zonas de vivienda, ¿no? Y cuáles van a ser tal vez algunas zonas, obviamente, de protección, ¿no? Creo que ese es un factor importante. Otro de los temas que también creo que tiene vital importancia es el tema del centro histórico, ¿no? Creo que ahí falta un poquito más de nuevo o de enfoque normativo. Creo que tiene que tener un enfoque distinto de cara a un poco flexibilizar y promover la reconstrucción del centro histórico, hacer que nuestro centro histórico sea mucho más vivo, mucho más rápido en cuanto a los procedimientos que tiene que seguir uno ante el Ministerio de Cultura, por ejemplo, ¿no?
y no obviamente buscando pues la desprotección del mismo, ¿no? Sino que ayudando a que en verdad se pueda atender, por ejemplo, un trámite antes que la vivienda se caiga, ¿no? Y que realmente permita que la persona que está interesada en reconstruir pueda tener las facilidades de hacerlo. Creo que ese es un reto pendiente todavía, ¿no? No se le está dando, creo yo, de parte de, como le digo, del Poder Ejecutivo, de los mismos legisladores, todavía está, digamos, esta facilidad o, digamos, un tratamiento, sí, de protección extrema, que sí se la da, pero también de generar que la reconstrucción pueda realizarse de una manera mucho más ágil, ¿no? Y creo que ahí el Ministerio de Cultura es un ente fundamental para que pueda ayudar a este, digamos, a este nuevo centro histórico o digamos, al renacimiento del centro histórico, ¿no? Buscando que este sea un espacio mucho más, que sin duda mantenga, digamos, la riqueza arquitectónica que tiene, pero que sin duda también sea mucho más vivo, ¿no? De lo que tenemos hoy en día. Sí, quiero empezar por lo que mencionaba Heidi, el énfasis que ha puesto en la planificación urbana, que de hecho es importante en nuestro medio. Hoy en día, en general, el urbanismo y en particular la planificación urbana tiene un giro diferente a la, digamos, a la planificación tradicional y al urbanismo tradicional. Digamos, el urbanismo en algún momento, a mediados del siglo pasado, se entendía más como esta suerte de herramienta técnico-normativa que permitía ordenar la ciudad y ordenar la sociedad, ¿no? Y yo creo que hoy en día el urbanismo en general se entiende más, y la planificación también, como una herramienta de negociación y como una posibilidad de lograr nuevos pactos sociales. Y en un país como el nuestro, regreso al 30% formal y el 70% informal, una de las consecuencias, una de las causas, perdón, de esta diferencia entre lo formal y lo informal es que de alguna manera el Estado le ha dado, se podría decir, la espalda a un sector de la población. Y entonces, claro, una de las cosas que tiene que hacer es girar y encontrar nuevas maneras de relacionarse. Y obviamente en esa nueva relación tiene que estar también el sector privado, tiene que estar la comunidad, tienen que estar todos. Entonces, entender que el urbanismo ya no es, digamos, ya no es la disciplina de unos cuantos expertos que saben perfectamente de dónde van a ir las cosas. No digo que eso haya dicho Heidi para nada. Unos sabios, arquitectos, urbanistas, sociólogos, geógrafos que te van a decir cómo hay que hacer las cosas, sino que hay un conocimiento técnico, pero también la población sabe lo que quiere, hay distintos actores, está el sector privado, está la sociedad civil, y entonces hay que conversar, hay que discutir, hay que pactar. En las últimas semanas hemos visto un poco ahí una situación un poco crítica en la Municipalidad de Lima, y no lo digo para generar polémica ni nada, pero han habido algunos intentos de reajuste de zonificación en Lurín, medio al margen de la población. El Congreso, por ejemplo, está por aprobar una ley para actualizar la fecha para la formalización de las viviendas ocupadas en los últimos, no recuerdo exactamente la fecha, más o menos del 2010 al 2014, 15. Entonces, claro, ahí hay una serie de desencuentros, de conflictos, que yo creo que van en contra de este espíritu nuevo del urbanismo, de ser mucho más democrático, de ser más un pacto social. En ese camino también se han dado algunas normas y se están trabajando en algunas normas, como por ejemplo el tema de los DAET, de los derechos adquiridos de edificación transferibles, que permiten, por ejemplo, que las personas que tienen propiedades de valor monumental, histórico, en centro de Lima, en Barranco, en determinados lugares, puedan no construir más en estos sitios para preservar digamos, el perfil urbano y demás, pero puedan
transferir sus derechos a otros lugares de la ciudad. Es parte de esa negociación. El tema de las plusvalías, ¿no? Si el Estado está haciendo, el gobierno, por ejemplo, está haciendo la línea 2 del tren eléctrico y va a generar un cambio fundamental en las estaciones, en donde van a estar las estaciones. Entonces, claro, eso, cada estación va a ser un flujo de población increíble. Entonces, claro, eso debe normarse para que luego no sea el privado que tiene los terrenos alrededor el que se beneficie, sino que esto redunde en el bien común. Otra vez, negociación. Entonces, el urbanismo es, hoy en día, como decía, todo un conjunto de dispositivos y de herramientas de negociación social, de negociación económica, de negociación de distinto tipo, donde tienen que estar incluidos todos los actores. Y yo creo que, desafortunadamente, en el Perú todavía el urbanismo no se ve así. Digamos, los urbanistas todavía, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría todavía tienen esta visión técnico-normativa. Quiere decir que son los técnicos los que saben, los demás se callan, y normativa que tiene una forma y con eso es suficiente. Y creo también que hay algunas cosas que pueden servir de mucho, que el gobierno ha tenido ciertas iniciativas, por ejemplo, todo el tema de los proyectos de gobierno a gobierno, pero hay que tener cuidado con el desplazamiento del sector de profesionales liberales. Eso ha sido una gran preocupación a raíz, por ejemplo, del tema del uso de los parques bicentenarios, que puede terminar implicando la ausencia de competitividad, de meritocracia, ya tenemos el problema de la ausencia de concursos públicos para el caso de arquitectura. Entonces creo que también hay unos temas de mecanismos que es necesario revisar. Y de hecho que han habido, ustedes señalan algunos de estos cambios en los bonos de mi vivienda, en el tema del aumento del monto del bono de techo propio y demás, que creo que todavía podrían mejorarse si se integran dentro de una política más general. Y yo creo que por último, antes de la crisis del COVID, no hay que olvidarnos que veníamos de la crisis de la corrupción, ¿no? Con todo el escándalo de Odebrecht. Y claro, la empresa privada primero tenía una actitud un poco, el sector privado, la Confiep en realidad, tenía primero una actitud como de negación y luego ya han aceptado errores y estamos en ese proceso y nos cayó encima el COVID, ¿no? Entonces yo creo que también hay, creo como esa necesidad otra vez, ¿no? De establecer nuevos pactos entre el sector privado, el sector público, la sociedad. Creo que podríamos decir que esto que Hernando de Soto llama el modelo mercantil ha llegado a su fin. Hay gente que dice, hay unos webinars que anuncian el fin de la etapa neoliberal. Yo no estoy tan seguro de que eso sea así, pero lo que sí creo es que debería ser el fin del modelo mercantil de ciudad, ¿no? En donde parte del sector privado se cuelga un poco del Estado para obtener beneficios y no genera competitividad. Yo creo que este llamado que hace Diego Abarca a la competitividad es importante como una actitud permanente de la empresa privada, que ahí es donde hay que también generar como unos mecanismos que permitan eso y tener una nueva sociedad civil, un nuevo Estado y un nuevo sector privado también para cuando todo esto de la pandemia acabe.